Listo. Bueno, entonces, el tema de la clase es formatos de contenido. Entonces, lo que vamos a ver es la radionovela, la creación de un programa radial. Eso pues lo vamos a ver también pues a grosso modo porque ya vimos todo el tema del guión radial, del guión técnico de radio. Entonces, vamos a abarcar ya como otro tipo de información importante para nosotros al momento de realizar un programa, que es una de las actividades que vamos a hacer ya finalizando la asignatura. Entonces es importante que las conozcamos. Vamos a hablar de la entrevista radiofónica. Esto teniendo en cuenta que como vamos a abarcar la parte del podcast, no sé si alguna de ustedes va a realizar alguna entrevista o algo por el estilo, como tenemos plazo hasta el día de hoy para enviar el guión del podcast, pues no estoy segura de sus contenidos. Hasta ahorita solamente revisé el de Liliana, que quedó muy bien hecho, ya está calificado. El de las demás chicas, pues los reviso ya el día de mañana, pues ya para que ustedes tengan la retroalimentación y demás. Pero es por si acaso, ¿no? Por si alguna de ustedes va a añadir alguna entrevista o algo, pues ya tengan en cuenta esto también. Ya en la siguiente clase vamos a continuar con el tema de formatos de contenido, con el tema del magazine, que es un poquito más larguito, la clasificación del magazine, con el fin de abarcar la siguiente actividad. Entonces, por eso es que esta clase va a estar dividida en dos. Con eso seguimos una línea y de pronto en las 2 semanitas que vayan a pasar, pues no nos vayamos a confundir o que pues se nos vaya olvidando información. Entonces vamos a empezar con la radionovela. Bueno, esto ya lo habíamos abarcado en algún momento, ya habíamos visto un ejemplo de cómo lo producían hace muchísimos años, pero ahorita vamos a explicarlo un poquitico más a fondo. Digamos que esta radionovela fue pues uno de los primeros géneros radiales, de los más importantes porque sobre todo marcó como un ítem en la comunicación, un ítem en la escucha de radio. En las diferentes generaciones, por lo general en nuestros abuelitos, ahorita que nosotras pues todas somos jóvenes, por lo general nuestros abuelitos eran los que más escuchaban las radionovelas, los que de pronto estuvieron pendientes de Calimán y de diferentes contenidos que se publicaron y marcó, digamos que ese ítem o ese factor clave en la historia de la radio, sobre todo en Colombia, cuando llegó pues años después, ¿no? Aquí, pues a Colombia, como les venía comentando, llegaron las radionovelas en los años 50 y se escucharon de una forma muy intensa, muy continua, hasta más o menos los años 70. Ya pues en la historia de la radio, o sea, la historia global, pues este género llegó principalmente porque tuvo sus raíces en Cuba. Entonces ya cuando llegó a Colombia fue básicamente porque Fernando Londoño, que pues era el director de Caracol de esa época, pues adquirió unos derechos para que Colombia pudiera transmitir o que pudiera adaptar diferentes contenidos, diferentes novelas, pues a las versiones colombianas, ¿no? Para que fueran, digamos que expuestas o que los contenidos se realizaran con los actores colombianos. Em, la primera se llamó El Derecho de Nacer, que fue como la primera radionovela que llegó aquí a Colombia. Esa la realizó Félix Caignet y pues fue básicamente una obra muy conocida que también se transmitió en varios países de Latinoamérica, pues básicamente en la voz de diferentes personajes, de locutores o de personas que hacían como tal todo este tipo de radionovelas, porque hace mucho tiempo aún no existían como tal esas profesiones de doblaje o demás, sino que básicamente el que tuviera el talento o el que le gustara, pues lo iba haciendo, ¿no? Entonces esa fue una de las más conocidas que se adaptó en muchísimos países. Entonces acá tenemos un video, vamos a ver un pedacito nomás porque pues es un video un poquito largo y les queda de tarea pues ver el resto. Voy a dejar de compartir un momento para pausar la grabación. Listo.
Bueno, entonces, este ya yo lo cambio y les queda de tarea o se los cargo como tal a la plataforma para que lo vean después. Ahora vamos a hablar como tal de la creación de un formato. Ya pues cuando nosotros nos planteamos pues toda esa elaboración, ¿no? de un programa radial, pues ya sabemos según las clases que hemos tenido que debemos tener en cuenta diferentes ítems o diferentes factores o pues puntos específicos como tal que hay que llevar a cabo, que hay que desarrollar claramente de una forma muy concreta, bajo toda la profesionalidad, así sea como tal una emisora tradicional muy conocida o así sea una propia que de pronto sea alternativa, que no tenga muchos seguidores, pero de todas formas pues hacerlo de la mejor forma y con la mayor calidad, ¿no? La idea, pues, no es hacer, digamos que algo muy improvisado, como ya habíamos hablado, pues, claro que podemos improvisar ya cuando estemos hablando y demás, podemos el guión abarcarlo como algo muy básico y dejar espacios para improvisar, pero incluso esa improvisación, pues, tiene que estar planeada, ¿no? En cuáles momentos nosotros podemos pasar a improvisar y en cuáles no es muy conveniente improvisar. Bueno, entonces, en primer lugar, en el punto uno, pues vemos básicamente el tipo de programa que vayamos a realizar, si es grabado o en vivo. Eso ya lo habíamos hablado pues en otros momentos de que pues si el programa es en vivo, claramente tiene unos lineamientos mucho más específicos en cuanto a los guiones, ya sea el guión radial tradicional, así como el guión técnico, pues tiene que estar muchísimo más descrito, muchísimo más planificado. Y pues el programa grabado, pues básicamente nos da esa ventaja de que nosotros podamos hacer cortes, que si algo salió mal, entonces nosotros podamos repetirlo o que si de pronto algún segmento quedó con algún error, pues de pronto en edición lo podamos mejorar, se pueda mejorar el audio o colocar algún efecto, etcétera. Eso por lo general lo vamos a utilizar en caso de que nosotros no dispongamos de, por ejemplo, un máster que nos, o sea, el máster es la persona que nos está haciendo los efectos en vivo. Pero si somos nosotros solitos, por ejemplo, los que vamos a hacer un contenido, pues es muchísimo mejor hacerlo grabado, porque pues no vamos a estar como que hablando y al mismo tiempo poniendo efectos y al mismo tiempo poniendo entrevistas y demás. Sería muy difícil. Entonces, la idea es que si hay poquitas personas y si nosotros no disponemos de alguien que nos haga todo el trabajo del máster, entonces lo ideal es hacerlo grabado y solamente pues grabar los segmentos, dejar aparte los efectos y montar todo en una edición muy básica. Bueno, también pues tenemos que desarrollar la idea del programa, que es el punto 2. Acá pues ya habíamos hablado de la temática, que eso en otra clase lo abarcamos y lo profundizamos. Del público, plantearnos pues muy bien a qué público va dirigido ese programa, si es a niños, si es adultos, si es adolescentes, etcétera. Eso es súper importante y claramente tiene que ser muy congruente pues con lo que vamos a abarcar en las temáticas, ¿sí? Porque hay temas que pues básicamente no se pueden para todos. Y por eso mismo también podemos abarcar la hora. Hay muchas emisoras que tienen, por ejemplo, un target muy amplio para adultos, adolescentes, jóvenes en general. Ay, permítanme un momentito. Discúlpenme, permítanme un minuto. Listo. Entonces, precisamente por eso hay emisoras que seleccionan las horas para poner sus programas. Entonces, les coloco un ejemplo de, no sé qué se me ocurre ahorita, Oxígeno. Oxígeno es para adolescentes, adultos, etcétera, pero hay ciertas horas en las que el contenido es mucho más pesado. Entonces creo que alguna vez yo escuché un contenido, creo algo como de Lolitas, una vaina así, que ellos como que invitan allá al estudio, a la cabina de radio, unas chicas a hacerles como entrevistas y preguntas así
como medio verdes. Y este tipo de programas los dan súper tarde, o sea, cosa que seguramente los adolescentes ya estén haciendo otras cosas o durmiendo y lo escuchen solamente los adultos. Entonces, tenemos que abarcar muy bien todo el tema del público y los contenidos que van de pronto en otros horarios que no sean familiares, sino ya para adultos. La parte de los locutores, también pues súper importante, quiénes van a conducir el programa, el rol que van a desempeñar, si van a ser solamente locutores o si de pronto van a ser también como de comediantes, que es algo que se usa mucho actualmente, que hay locutores y hay algún personaje que hace como del chistoso, ¿no? Que hace algún rol o personaje en particular que por ejemplo es el que a veces llama a hacer los concursos o que llama a hacer las bromas telefónicas, etcétera, ¿no? Entonces, eso también se tiene que dejar súper claro y si de pronto alguno de ellos tiene ese papel como de comediante, pues que eso se vuelva como una identidad también de ese programa o de esa emisora, que eso también es algo que marca como una diferenciación entre las demás emisoras. También hablamos de colaboradores, entonces hablamos pues claramente de planificar y pues producir un programa según la disponibilidad y pues el tiempo que dispongan los colaboradores. Acá pues también lo podemos abarcar desde el punto de vista del programa, si es grabado o en vivo, dependiendo los colaboradores que nosotros tengamos. Pues asimismo vamos a abarcar un programa más largo o más corto o con mayores secciones, grabado o en vivo, etcétera. La selección musical, también súper importante, pues si se va a usar música o efectos especiales, si se va a elegir, por ejemplo, una canción específica para ese programa. Muchas veces uno como oyente reconoce que comienza un programa solamente por la canción de fondo o por lo que nosotros ya llamamos como el cabezote. Entonces, importante hacer esa selección musical en caso de que genere esa diferencia o de que tenga que ser fija para ese programa. Igual los efectos, hay efectos que también se pueden manejar para un solo programa y esos efectos pues también son como identidad de ese programa o de esa emisora. La publicidad, que eso pues ya lo abarcamos también en otra clase, pero pues hay que verificar si al fin va a haber publicidad, qué tipo de publicidad va a ser dependiendo pues el programa en donde se esté pues exponiendo, donde se esté publicando, en qué bloque se va a hacer el comercial, cuándo se va a emitir, etcétera. El equipo técnico, que pues también lo podemos llamar el equipo humano, pues es básicamente todas las personas con las que nosotros contamos para una realización y producción del programa. Aquí, cuando nosotros hablamos de equipo técnico, digamos que es algo mucho más amplio a los colaboradores. Los colaboradores generalmente es cuando es un medio mucho más pequeñito o, por ejemplo, cuando es una radio alternativa, que pues hay muy poquitos y pues que generalmente sí son colaboradores porque a veces sí están, a veces no están, como que cuando tengan el tiempo meten la cucharada y cuando no, pues no, etcétera. Pero cuando ya hablamos de equipo técnico, pues hablamos en general de las personas que ya están encargadas de esa realización y producción de ese programa, que están continuamente allí, que pues que ya tienen un contrato, que están ahí en un horario, digamos que laboral, cumpliendo con esa producción y postproducción del programa, contando pues también las horas de estudio que se necesiten, las de edición, etcétera. Entonces ahí para que hagamos como esa diferencia entre colaboradores y equipo técnico. El guión. Eh, bueno, el guión pues también ya lo habíamos hablado en las clases anteriores, pero pues ya es tener básicamente esa estructura que va a seguir el programa, todos los elementos que van a estar incluidos en cuanto a música, efectos, diálogos, etcétera, ¿no? La idea es que cuando sea un programa en vivo, pues se haga un guión tipo escaleta, que ya ustedes saben que es como el resumen de todos los segmentos, y pues que se haga también el guión técnico muy bien descrito
para que todos sepan cuándo van efectos, cuándo hay silencios, cuándo van entrevistas, o sea, todo muy bien especificado. Y pues ya cuando sea un programa grabado, pues digamos que ya no hay mucha necesidad de hacer, por ejemplo, una escaleta o no hay necesidad de hacer solamente el guión radial, sino que ya se hace directamente el guión técnico, porque la idea es tener ya ahí una línea, sobre todo para la edición. Bueno, tanto la grabación como la edición, pero sobre todo para esa edición, que es toda la parte de postproducción, pues ahí nos vamos a enfocar netamente al guión técnico. También nos podemos enfocar, o pues es necesario, el enfoque como tal del programa, ¿no? Si vamos a hacer algo musical, humorístico, informativo, hablado, etcétera, lo que pues ya habíamos hablado también en otras oportunidades. Y por último, pues vamos a abarcar toda la parte de la interacción, que es este último punto que ya va ligado al tercer punto que vamos a explicar. Entonces acá debemos básicamente aclarar o plantearnos si van a existir llamadas de los oyentes en caso pues de que el programa sea emitido en directo, pueden de pronto existir partes o secciones que sean emitidas grabadas, otras en vivo, por ejemplo en el caso de las llamadas. Muchas veces las llamadas no se hacen en vivo, sino que son ya grabadas, ¿sí? Entonces eso también lo pueden realizar o si lo van a hacer en realidad en vivo, etcétera. Pero pues cómo se va a producir esa interacción, ¿no? También lo que se puede abarcar muchas veces es la petición de la música. Muchas veces lo que se hace es que abren en redes sociales como preguntas de qué canción quieren escuchar o vayan pidiendo sus canciones, etcétera, en caso de que sea como con un enfoque musical el programa. Entonces también pueden validar si van a hacer este tipo de interacciones. Y pues básicamente el ritmo del programa, que también es muy importante. Si de pronto va a ser muy serio o si va a ser más bien como muy casual, tipo como conversación entre los locutores, etcétera. Todo eso pues también ustedes lo deben abarcar y todos estos puntos pues claramente deben ser congruentes entre sí. Entonces, em, ya vamos a abarcar un poco más la entrevista radiofónica. Acá, como ustedes pueden ver, pues ya como les comenté ahorita, puede ser grabado, puede ser en vivo. Pueden ustedes exponer que es grabado o puede que lo oculten. Pueden decir que es en vivo, pero que sea una grabación. O sea, eso ya va dependiendo de cómo ustedes lo quieran abarcar. Muchas veces, digamos que cuando está grabado y dicen que es en vivo, es más como para aportar mayor seriedad eh, más que porque en realidad tenga como una relevancia. Entonces, la entrevista radiofónica pues es otro formato que nosotros tenemos en la radio, pero este pues actualmente funciona más como un complemento, es decir, que ya no se crean programas específicamente para entrevistas, sino que es un complemento de una temática. Entonces, eso sí ya por lo general se realiza cuando son temas serios, ¿no? Ya sean musicales o ya sean hablado como tipo noticias, pero pues que ya sean temas serios. Ahí es ya donde pasamos a hacer una entrevista, porque la idea es pues obtener información y obtener opiniones, ¿no? Este pues también es uno de los más efectivos, de los más dinámicos que se pueden tomar para dar a conocer una información y pues no simplemente hablar y hablar y hablar, sino que nos permite tener mucha información y sobre todo de un experto en el tema, que esa es la idea, que si hablamos de música, entonces traemos a un cantante especializado en ese tipo de música, que si hablamos de política, pues traemos un político de ese partido, por ejemplo, etcétera. Entonces, esto es como para profundizar mucho más los temas, tener una información certera o tener una crítica o una postura frente a un tema. Y bueno, claramente este es uno de los géneros, sobre todo periodísticos, que mejor se adapta a todo el medio radiofónico. Entonces, por eso, digamos que nunca va a pasar esa tendencia en la radio de que se hagan entrevistas. Muchas veces esta entrevista trasciende a un debate que pues ya se utiliza mucho más en medios hablados que sean periodísticos, es que se hacen este tipo de debates, pero es muy válido siempre
pues anexar este tipo de formatos para dar como mayor dinamismo al programa o a las secciones que se vayan a manejar. El locutor, pues básicamente va a ser el entrevistador, sea periodista o no sea periodista, pero pues el locutor va a ser el entrevistador, el que digamos que marque esa pauta de la conversación. La idea es que el entrevistado no sea el que empiece a marcar como como la línea de esa entrevista, sino que siempre sea el entrevistador. Por eso es que no siempre ponen a cualquiera a hacer las entrevistas, porque la verdad es difícil mantener como el control de una entrevista, no dejar que el entrevistado pues como que se alargue o cosas así, sino que en realidad el entrevistador también sea como un moderador, ¿no? Que sea muy audaz también al momento de intervenir, de hacer contrapreguntas, de aprovechar oportunidades en cuanto a comentarios y opiniones del entrevistado, bueno, etcétera. Em, ya pues también en una entrevista lo ideal es mantener un diálogo vis a vis, ¿no? O sea, que sea conversado todo el tiempo, que no sea una sola persona la que esté hablando, sino pues que sea una conversación, que el tiempo también de la conversación sea congruente, que uno no hable más que el otro, sino que pues sea algo como muy natural. Em, y bueno, básicamente lo que vamos a abarcar acá es también como algunos tips que debemos tener en cuenta al momento de hacer este tipo de entrevistas, ya sea que se hagan en el estudio o por teléfono o de forma confidencial, ya sea grabándolo, etcétera. También nos puede pasar que en un momento si estamos con una fuente, bueno, eso también dependiendo del tema, ¿no? Por lo general, cuando son temas periodísticos, hay muchas fuentes que dan entrevistas, pero que no quieren ser grabadas. Entonces, en esos casos, lo que se hace es que la entrevista se graba de forma interna, claramente con el permiso del entrevistado, pero se hace un acuerdo de que esa grabación no se va a publicar. Entonces, lo que se hace es que el entrevistador, o pues el locutor en este caso, sale diciendo como tuvimos una entrevista con Pepito Pérez y él nos dijo tal y tal cosa. ¿Sí? Entonces, como que se citan las palabras que dijo, pero no se publica como tal la grabación. Estos ya son diferentes acuerdos que se hacen con las fuentes o muchas veces, también dependiendo el tema, si es algo de pronto muy fuerte, entonces muchas veces lo que la fuente puede solicitar es que se muestre la grabación, pero que se distorsione la voz y que no se diga cuál es la fuente, ¿no? Entonces, digamos que queda como anónima. Entonces, esas ya son diferentes alternativas que también se le pueden dar al entrevistado al momento de hacerle pues todas las preguntas y demás, ¿no? La idea es que no dejemos nunca que un entrevistado nos diga como no, no quiero dar la entrevista o no quiero responder nada, sino que le demos alternativas para que responda, ¿sí? Esa es pues una buena opción. La idea es que pues sea claramente una entrevista fluida, que se mantenga todo este tema de confidencialidad, como lo estábamos hablando, que se mantenga una calidez en la entrevista, digamos que eso ya también depende mucho como tal del enfoque del programa. Si es algo muy casual, muy dinámico, pues se puede tener mayor confianza con el entrevistado, pero si ya es algo como de noticias o tipo político o algo mucho más serio, pues asimismo se debe mantener como un respeto y no ser tan confianzudos, ¿no? Eso pues sí es como claro en la comunicación. Pero pues muchas veces ha pasado que de pronto un periodista o un locutor se pasa como de confianza con el entrevistado y de pronto se puede molestar. Entonces la idea es también identificar, ¿no? Hasta qué punto se puede mantener una confianza, hasta qué punto se puede mantener esa calidez en la entrevista, etcétera. O sea, eso ya es como intuición y conocimiento también del entrevistador, dependiendo el tipo de programa que esté realizando. Em, Acá, pues como les comentaba en un principio, el objetivo de la entrevista es obtener información, la opinión del entrevistado frente al tema que se esté tratando. Y pues frente a esto, la idea es que el locutor, em, pues tenga en cuenta que el protagonista es el entrevistado, ¿sí? Que él es el que debe hablar, mantener su opinión,
y lo que interesa es la opinión de ese entrevistado, es decir, que eh, el locutor también puede dar su opinión en algún momento, pero pues no extenderse, porque a la final el invitado es el que se está entrevistando, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Em, y pues claramente, para llevar a cabo una entrevista, pues debe haber un conocimiento previo. El locutor o las personas que estén como tal hablando con el entrevistado deben tener un dominio del tema, un conocimiento mínimo y previo del tema del que se va a hablar, de los acontecimientos básicos, de qué se va a tratar el programa y por qué se está haciendo esa entrevista, la temática en la cual está girando esa entrevista, porque, por ejemplo, si yo invito a un cantante para entrevistarlo, para saber sobre su nuevo proyecto, pues seguramente le tengo que hacer preguntas sobre su nuevo proyecto y no solamente sobre su vida personal. Entonces, dependiendo de esa temática que nosotros estemos llevando a cabo, es que asimismo vamos a realizar las diferentes preguntas sin salirnos de la línea y sin salirnos de la información que nosotros le queremos ofrecer a los espectadores o pues a los oyentes, dependiendo cómo estemos haciendo el programa. Entonces, eso es súper importante, tener el conocimiento, que de pronto si se hace una contrapregunta, que sea sobre un tema que ya tenemos nosotros conocimiento y demás. Ya, pues lo siguiente, un clima de confianza. eh, ya claramente esto ya lo hablamos ahorita sobre la confianza, dependiendo del tipo de programa. Pero aparte de la confianza, la idea sí es crear o fomentar como un clima en el que la persona se sienta cómoda, ¿sí? A pesar de que haya mucha confianza o poca confianza, pero que la persona esté cómoda, que no esté tensionada y que como tal se le puedan hacer preguntas eh, sin que el entrevistado de pronto tenga tensión o nervios, sino que se suelte, ¿no? Para que así mismo hable. Em, Al entrevistado, pues también debemos claramente decirle la duración de la entrevista, cuántos minutos aproximados se va a demorar, si se va a grabar, si no se va a grabar, si eso se va, cómo se va a exponer al público. La idea también es que se eviten interrupciones, que el locutor pues de pronto no tenga como muletillas. ¿Qué más les puedo decir? La idea es que todo sea supremamente claro, ¿no? Para el entrevistado, porque muchas veces pasa que no se le informa muy bien la duración, etcétera, y se molestan. Entonces, sobre todo cuando son telefónicas, cuando las entrevistas se hacen por teléfono, es por lo general porque el entrevistado está lejos, está a pues, una larga distancia o porque no tiene tiempo. Entonces, si se empiezan a demorar y no se le ha dicho el tiempo que dispone para la entrevista, pues se puede de verdad molestar. Y si es un programa en vivo, pues mucho peor que empiece de pronto a decir que está apurado o que no escucha, etcétera, que es algo muy común que muchas veces vemos, por ejemplo, en los noticieros o en la radio, que hacen una entrevista y empiezan a decir como que sí, ya van a acabar porque ya se tienen que ir, ya tienen que colgar o que no escuchan bien, etcétera. Entonces, lo ideal es siempre ser muy francos y decirle al entrevistado, pues, cuánto se va a demorar la entrevista, en qué modalidad se va a hacer, cómo se va a mostrar, cuál va a ser el enfoque. Muchos entrevistados piden primero las preguntas, o sea, todo lo que se les va a preguntar para ahí sí acceder, ¿no? Si hacen la entrevista o no. Entonces, siempre es importante nosotros tener un documento con las preguntas completas y avisarle al entrevistado que se le pueden realizar contrapreguntas dependiendo lo que se esté hablando, ¿no? Porque pues las contrapreguntas por lo general fluyen y no es algo que nosotros podamos ya estipular en el documento. Entonces, todo esto se tiene que exponer al entrevistado y pues tenerlo muy en cuenta. La presentación del tema, claramente cuando nosotros ya vayamos a dar como una introducción al tema, eh, debemos presentar al entrevistado, claramente la persona que lo va a entrevistar o las personas que van a estar entrevistándolo o entrevistándola en dado caso,
el enfoque que vaya a tener la entrevista, cuáles son los temas o los factores que se vayan a tocar en el trasfondo de la entrevista. También hay que comentarle a los oyentes si se va a generar alguna interacción por redes sociales. Muchas veces lo que se hace es que nosotros hacemos la entrevista y al mismo tiempo que hacemos la entrevista estamos interactuando por redes sociales. Entonces, algo que podamos hacer es colocar cajas de preguntas y decirle a los oyentes que vayan colocando preguntas para hacerle a ese entrevistado en vivo. Entonces, eso también es súper válido. Eso también lo podemos hacer de una forma como pregrabado. Muchas veces lo que se hace es que las preguntas en realidad ya están hechas, pero se dice que se están haciendo por redes sociales, pero pues no es así. Pero eso depende claramente del posicionamiento del medio. Si es un medio ya muy conocido, pues claramente no hay necesidad de hacer eso, pero si es un medio más pequeño, pues sí se puede hacer como este tipo de cortinas de humo, ¿no? Entonces, eso también importante al momento de iniciar una entrevista, pues se debe aclarar este tipo de interacciones. Acá básicamente, o digamos que muy en general, pues las preguntas deben ser muy lógicas, llevadas como en un orden, dependiendo de lo que se empiece a hablar, porque no podemos, por ejemplo, al principio hablar de la niñez del personaje, después de la música, después de su vida en el colegio y después devolvernos a cuando era niño. Pues no, o sea, siempre debemos llevar como un orden en la entrevista. La idea es que siempre se comience con las preguntas más sencillas y cuando el entrevistado ya se sienta como más a gusto, en más confianza, más cómodo, pues se comiencen a introducir esas preguntas un poco más profundas o que pueden llegar a ser un poco más incómodas para el entrevistado, o en dado caso que no sean incómodas, pues que sean preguntas que de pronto generen mayor interés o mayor presión en el entrevistado, pero pues siempre iniciamos por las sencillas y pasamos a las preguntas un poco más complejas. Claramente, la idea es que el locutor o pues el que esté entrevistando en ese momento pues tenga dominio también, ya sea de psicología o que tenga la habilidad para comunicarse también de forma no solamente verbal, sino corporal, porque acuérdense que nosotros a través de toda nuestra comunicación, también corporal, estamos dando a conocer información, ¿no? Y ese tipo de información el locutor la tiene que dar a conocer, pues porque los oyentes, pues claramente no están viendo. Entonces, que si por ejemplo ve que el entrevistado se empieza a poner nervioso, pues lo puede como poner bajo presión, ¿no? Y decirle como, ay, pero ¿por qué mueve tanto las manos? ¿Está nervioso? O cosas de ese estilo, ¿sí? Porque eso lo ve claramente el entrevistado y el entrevistador, pero pues los que están escuchando no pueden verlo. Entonces es importante darlo a conocer en caso pues de que se pueda, ¿no? De que se pueda tener ese tipo de confianzas y ese tipo de comunicación. Em, bueno, acá pues ya cabe destacar que pues las preguntas deben ser claras, concisas, que se debe evitar divagar o de pronto hablar mucho, dar mucha introducción a una pregunta. Y bueno, aquí en el documento que yo les cargué en la plataforma, tienen en una de las páginas este tipo de entrevistas. Entonces, estas pueden ser básicamente en función del contenido, que son como declaraciones o de personalidad. Acá cuando hablamos de personalidad, hablamos básicamente eh, de algo más profundo de un personaje, digamos tipo biografía o como comentábamos ahorita, trabajos musicales, etcétera. O sea, ya son cosas más artísticas, mientras que cuando hablamos de declaraciones, ya hablamos de temas mucho más serios, como por ejemplo las declaraciones de un político o las comunicaciones de algo del gobierno, informes del gobierno, comunicaciones ya muy importantes de empresas. Entonces, por eso hablamos de declaraciones y de personalidad según el contenido. Acá también podemos hablar
de toda la parte de estructura, o sea, de los tipos de entrevistas según estructura. Esto puede ser conversacional, es decir, que simplemente se está generando entre el entrevistado y el entrevistador una conversación muy neutral, y una interrogativa, que es básicamente que el entrevistador le hace al entrevistado preguntas, pregunta tras pregunta, o sea, no hay como una conversación como tal, sino que es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. También hablamos del tipo de emisión, ya como habíamos hablado en un principio, que sea en directo o diferido, que es lo mismo que sea grabado o que sea en vivo. Hablamos de la situación comunicativa, en caso de que sea cara a cara o vis a vis, como lo hablamos en un principio. Pues hablamos de que sea en un estudio de radio, en la cabina de radio, como lo conocemos nosotros, en el lugar de los hechos, en el caso de que sea, por ejemplo, un noticiero, un tipo como reportaje o reportería que se hace ahí mismo. O también se pueden hacer ya en el siguiente punto a distancia, que es básicamente cuando lo hacemos por teléfono o cuando lo hacemos en pregrabado, que se puede hacer la entrevista y después se habla lo que dijo el entrevistado, etcétera. Entonces acá tenemos como tal esos tipos de entrevista. Aquí tenemos un ejemplo para que ustedes lo vean después. Es una entrevista con Fonseca de Disney. Entonces, bueno, pero vamos a ver mejor un pedacito para abarcar un poco más como esa entrevista. Voy a dejar de grabar la clase un momento. Entonces, sí vamos aquí. Entonces, según lo que vimos en ese video, ahí ya podemos decir que en función del contenido, pues era de personalidad. Acá básicamente estamos hablando de la experiencia ya como tal del entrevistado, cómo hace alguna actividad según, pues ya como tal en lo que haga en su vida, ¿no? Si es músico, etcétera, pero no hablamos de declaraciones formales como tal. En esta hablamos de una estructura más interrogativa. Si ustedes se dieron cuenta, el entrevistador le lanza preguntas a él. Siempre él termina de contestar y le lanza la siguiente pregunta. No es como que sea una conversación de que él le responda cómo hace las canciones y que el entrevistador también le diga, ay, sí, mira, yo también hago canciones de esta forma, sino que es más que él responde y el otro otra vez vuelve y le pregunta. Acá pues ya básicamente, pues acá sí no podemos saber si es un directo o si es un diferido, o pues si es un en vivo o si es una grabación. Entonces eso debemos también abarcarlo ya en otra situación. Acá sí hablamos de que es un cara a cara, ellos están en la cabina de radio haciendo la entrevista, pues ahí los dos sentados, entonces eso también ya tiene diferentes factores como el lenguaje corporal, como les venía contando, que también se hace como una mayor confianza. También ustedes de pronto notaron, ellos ahí estaban tuteando, entonces ahí ya se genera pues mayor confianza, ya hay contenidos o dependiendo del tipo de programa, pues no se van a tutear porque pues no hay como ese tipo de confianza, ¿no? Como en el caso de las noticias o cuando sean cosas políticas, pues no se va a tutear al entrevistado. Ahora vamos a hablar de tipos de preguntas. Nosotros acá tenemos pues básicamente el mismo objetivo, que es obtener información y la opinión del entrevistado. Entonces, precisamente por esto vamos a manejar más el tipo de preguntas abiertas. Las cerradas son las que son de tipo respuesta sí, no. Es decir, que tú haces preguntas muy concretas donde el entrevistado simplemente dice sí o no. También están las abiertas, que pues son preguntas que dan para mayor información, para que el entrevistado se exprese muchísimo más y pues que amplíe toda su opinión. Estas son las que nosotros vamos a aprovechar para obtener esa información, para obtener esa opinión, para obtener críticas o puntos de vista, etcétera. Estas son las que más vamos a utilizar. Y pues por lo general, estas son las que vamos a realizar en caso de que tengamos un entrevistado que sea de pocas palabras, ¿no? Porque muchas veces pasa que hay personas que no hablan mucho. Entonces, si se les hace una pregunta cerrada, pues seguramente va a decir sí o no y listo. Y nos quedamos sin contenido. Entonces, la idea es que la mayoría, la gran mayoría, sean abiertas. O si hacemos una cerrada, pues que a partir de la respuesta sea sí o sea no, podamos hacer una contrapregunta. De tipo comentario.
Entonces, tipo comentario es cuando el entrevistador hace un comentario o puede incluso añadir su postura antes de realizar una pregunta, o pues que este comentario se haga a modo de pregunta. Entonces, esto lo utilizamos más cuando es una entrevista conversacional, que se hace un comentario y a partir de ese comentario el entrevistado también puede lanzar como su comentario, ¿sí? Entonces, esta es ya mucho más casual en un programa mucho más suelto, de mayor confianza, pero también está muy ligado con la abierta. ¿Listo? Entonces la idea es que nosotros hagamos como una fusión de todas estas, que las utilicemos todas, pero que hagamos mayor hincapié en las abiertas y en los comentarios, dependiendo el tipo de programa que vayamos a realizar. Aquí ya también cuando nosotros estamos en la búsqueda de información o en esa búsqueda de opinión de ese personaje que estamos entrevistando, vamos a abarcar las 6W. Estas 6W son un modelo de entrevista netamente periodístico em, que es como tal para abarcar las preguntas, abarcar la información y se llama las 6W básicamente porque en inglés todas estas palabras pues empiezan por W. Pero pues ya en español son básicamente estas, ya traducidas, el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Estas son como tal los conceptos o las definiciones que debemos siempre abarcar en una entrevista. Entonces, ¿quién hizo tal cosa? ¿Qué hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Entonces, son básicamente unos conectores que nos van a ayudar a dinamizar esa entrevista, a generar mayor información, a tener datos concretos, más válidos, porque pues la idea es que ya con estas preguntas, pues el entrevistado también se suelte y empiece a hablar. Y ahora sí, les voy a comentar